Muy buenos días, queridos amigos. Nuevamente con ustedes en esta hora de minutos para escuchar el mensaje del profeta Kaku Philip. Soy el predicador César Esparza García, discípulo del profeta Kaku Philip. Y vengo a hablarles sobre que si ustedes saben que Dios no fundó una iglesia basada en una enseñanza pastoral, en una eterna clase de primaria, como diría el profeta en otras palabras, sino que Dios fundó esta maravillosa iglesia que está respondiendo al llamado del profeta Kaku Philip en este tiempo de Mateo 25:6, y que es muy importante que sepamos en dónde estamos colocados. Hemos estado viendo instrucciones sobre el profetismo. Sabemos que es Dios el que nos instruye en el profetismo y nadie más, pero lo hace a través de un profeta. Entonces, las instrucciones sobre los sueños y las visiones, o el profetismo, los sueños y las visiones, es algo que estaremos viendo en estos minutos. Pero como vamos avanzando verso a verso, yo quisiera leerles un verso, el cual es el verso 19 de Kaku 155, y que lo pudiéramos platicar, que lo pudiéramos hablar en estos minutos para ver la voluntad de Dios en esta fase en la cual vivimos, queridos amigos. Dice en el versículo 19 de Kaku 155, dice de la siguiente manera: la marcha de la iglesia ha sido en diferentes dispensaciones según los aspectos de los cuatro seres vivientes: el león, el becerro, el hombre y ahora el águila, que es la dimensión de la revelación. El Señor Jesús nunca fundó su iglesia como una eterna clase de escuela primaria con un solo maestro llamado pastor. Fíjense, queridos amigos, es muy interesante que nuestro hermano Philip nos habla de cuatro aspectos que la iglesia ha tenido o ha pasado. Y en esos cuatro aspectos, los cuatro seres vivientes están relacionados. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de estos 2000 años, a partir de estas edades, que son 7 edades de la iglesia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, y nosotros viviendo en la etapa de la Odisea, en esta etapa profética, Él ha permitido que la iglesia pase por diferentes aspectos, y cuando habla de los diferentes aspectos está relacionada con los cuatro seres vivientes. Y encontramos a través de la historia de la iglesia que Dios así lo hizo. Por ejemplo, cuando el león aparece, el ser viviente en forma de león, vemos en la época de Pablo que la palabra fue traída así, verdaderamente como un león, como lo era San Pablo. Pero hubo una fase, una etapa crítica en la iglesia, en donde fue una etapa de sacrificio, en donde los cristianos fueron matados y torturados en gran masa, simplemente por ser cristianos. Entonces el ser viviente con cara de becerro estuvo ahí presente y les dio esa fuerza para poder pasar esa etapa y esa fase. Hemos dicho también que la fase de la reforma fue la fase de la sabiduría del hombre, en donde reformadores como John Wycliffe, Martín Lutero, Calvino, grandes reformadores brillantes, extraordinarios, tocante a la Sagrada Escritura o la palabra de Dios escrita, en realidad desarrollaron una reforma, y la sabiduría del hombre en el ser viviente en cara de hombre se vio. Pero ahora, en esta fase en la cual vivimos, en el ser viviente con cara de águila, siendo así, vemos una etapa profética, una etapa en donde los profetas de Dios se manifestarían. Y entonces, y es lo que está sucediendo cuando comenzó esta edad de la iglesia allá en 1906, comenzando esta edad con aquel mensajero llamado William Seymour,
aquel hermano de color que tenía un ojo, tenía un problema en un ojo por un problema, creo que de viruela en su juventud, un ojo emblanquecido. Pero él fue el primer mensajero de la edad de la Odisea y trajo ese avivamiento pentecostal en la calle Azusa. Después, en ese mismo movimiento pentecostal se profetizó que alguien vendría a predicar y a revelar los sellos. Y en efecto, Dios levantó al profeta William Branham allá en Estados Unidos, y allá en Jeffersonville, Indiana, en el tabernáculo Branham, en 1963 se revelaron los 7 sellos. Y en 1972, queridos amigos, en diciembre volvieron a cantar los ángeles, como en la creación de Adán y en el nacimiento de Jesús, cantando los ángeles cuando nuestro hermano Kaku Philip estaba naciendo. Y cantaron los ángeles porque un personaje muy importante estaba naciendo, y al estar naciendo este personaje muy importante nos iba a traer un mensaje mucho que muy importante. Y en efecto nos ha traído el mensaje de Mateo 25:6 y Apocalipsis 12:14. Entonces, ya en unos minutos que hemos hablado acerca de que la iglesia ha pasado por estos diferentes aspectos y que ahora estamos en la dimensión de la revelación, que es el águila. Vean cómo el hermano Philip habla que estamos en una dimensión espiritual. En una dimensión espiritual que es el águila. Por eso un profeta, como lo es Philip, puede traerte el consejo y la instrucción verdaderamente sobre el profetismo. Instrucciones sobre el profetismo. Entonces, en esta instrucción dice que el Señor ha levantado diferentes ministerios para hablarnos respecto a su palabra, una palabra que ha sido primeramente traída por un profeta mensajero. El Señor Jesús nunca fundó su iglesia como una eterna clase de escuela primaria con un solo maestro llamado pastor. Entonces yo no sé dónde te encuentres, si seas católico, protestante, evangélico, branhamista, testigo de Jehová, mormón, no sé, pero Dios nunca fundó una escuela con una eterna clase, con un solo pastor, sino que es muy importante saber que el Señor ha levantado 4 ministerios para poder hablar su palabra. Vea lo que dice el versículo 20. En la iglesia verdadera debe haber un ministerio de profeta que venga a enseñar idiomas. Así lo está hablando el profeta. Estamos hablando de manera espiritual. Que venga a enseñar idiomas y ciencia para traer calcio y colesterol. Este es un profeta menor. Estamos hablando de Efesios 4, de los 4 ministerios. Luego otro maestro, que es el apóstol. Luego otro maestro, que es el apóstol, vendrá con magnesio y potasio. Luego el pastor vendrá a enseñar matemáticas para traer sodio u otro según su ministerio. El sodio es la sal, y la sal son las beatitudes y las virtudes cristianas, y la adivinación es el mal colesterol. Luego el maestro con el fósforo, luego el evangelista, y así sucesivamente. ¿Qué nos quiere dar aquí a entender el hermano Philip? Que como formamos un cuerpo está formado por diferentes, en este caso, micronutrientes y macronutrientes. Y él lo aplica de esa forma. El maestro te traerá algún determinado nutriente, el apóstol otro nutriente, el evangelista otro nutriente, para que puedas crecer verdaderamente sano en este mensaje, no una eterna clase de escuela primaria tan solo con un pastor. Entonces es muy importante en esta instrucción que nos da el hermano Philip que sepamos que esta palabra es traída por un profeta vivo, por un profeta mensajero, pero esta palabra es traída y enseñada por sus colaboradores, los que tienen un ministerio, de acuerdo a Efesios 4:11, que es el profeta de iglesia, el maestro, el evangelista, ¿sí?, el apóstol, y así
poder nutrir al cuerpo. Pero recuerde que hay algo muy importante. Dice que el mal colesterol es el o la adivinación. Nosotros no tenemos nada que ver con la adivinación, porque la adivinación no es de Dios. Es una imitación satánica. Entonces la adivinación es el mal colesterol en el cuerpo, y sabemos lo que puede producir el mal colesterol en el cuerpo: la muerte. Así la adivinación puede traer una muerte espiritual y una muerte muy peligrosa para cada persona. Muchas gracias, queridos amigos, por este pequeño plática, por estas pequeñas palabras, pero que han sido de gran enseñanza a través de todo el mundo y habladas por nuestro hermano Philip, el profeta de esta generación. Hasta pronto, amigos.